Nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores. Y este podcast se llama Vida de Inmigrantes. Y hoy vamos a hablar de... ¿Qué es lo mejor de emigrar desde nuestro punto de vista? ¡Uy! Lo mejor de emigrar. Mira, no hay... Las patatas bravas. Las patatas bravas, sí, la paella. No, bueno, en serio. Yo creo que no hay una respuesta única, no es una respuesta sencilla, pero yo podría decirte que lo mejor de emigrar, bueno, desde mi punto de vista, es la posibilidad de crecer y de aprender. Sí, lo mejor de emigrar también desde mi punto de vista es ese aprendizaje que tienes al descubrir mundo que jamás lo ibas a tener si te quedas en tu país de origen. Pero que no se trata solo de, no, que yo viajo, yo he estado 3 meses en Miami, yo he estado 2 semanas en Londres. No. Ese aprendizaje no te lo da ir de vacaciones. Ese aprendizaje te lo da cuando te vas como inmigrante y cuando vas, vamos a decirlo en criollo venezolano, a pasar roncha, a pasar necesidad, a pasar trabajo, a buscar un piso, a buscar trabajo, a sacar papeles, a hacer trámites ante la administración pública. Ese aprendizaje se da allí, en todo ese proceso duro, difícil, es donde aprendes y descubres que el mundo funciona de una manera que tú no tenías idea. Es que cuando tú emigras, te enfrentas a un reto. Y todas esas cosas que tú mencionas son retos, lo que llamamos los retos cotidianos, ¿no? Y también está la parte en la que cuando te das cuenta que te has integrado, cuando te das cuenta que ya formas parte de esa sociedad, lo sientes como un logro. Porque está bien, yo soy la primera que defiende la idea de que no todas las sociedades son para todas las personas. Claro. Hay quien se obliga, hace el esfuerzo, pone mucho de su parte, al final no lo consigue. Al final no logra sentirse a gusto. Eso es una posibilidad. Pero cuando das con el lugar, cuando has comprendido bien qué es lo que quieres y seleccionas ese lugar al que te vas basándote en tus propias características personales y en lo que estás dispuesto a ceder y llegas a un sitio que eres capaz de comprender, de entender y, ¿por qué no?, de amar también, pues para mí, por ejemplo, es como una gran satisfacción. Sí, sin duda alguna, es que de hecho a mí me pasa ahora que, ahora no, desde hace ya muchos años que ya nosotros terminamos todos nuestros trámites, tú y yo, y que no llegan cartas a la casa, no llegan cosas, no hay solicitudes que hacer, no hay renovaciones de residencia, pues ya tú tienes también tu pasaporte, tu nacionalidad, todo. Entonces es como llega un momento que uno dice, ¿y ahora qué aburrido? Me falta todo ese ajetreo. Pero, eso es un poco en son de broma, pero en realidad lo mejor de emigrar, por una parte, es ese aprendizaje y saber que no eres un árbol, que eres capaz de moverte. Pero hay otra cosa, María José, hay otra cosa. Y es que una de las mejores cosas que a mí me ha pasado y que yo he sentido tras emigrar aquí a España, y va a parecer una locura lo que voy a decir, y es que eso me ha permitido, estar en Madrid me ha permitido conocer Venezuela más de lo que la conocía cuando estabas allá. Me ha permitido conocer las diferentes culturas de Venezuela, las diferentes costumbres de Venezuela, los diferentes acentos de Venezuela, las diferentes gastronomías de Venezuela, porque cuando estábamos en Venezuela, a pesar de que estábamos en Oriente, los medios de comunicación, toda la masa comunicacional nos hacía creer que Venezuela era Caracas, cuando Caracas es un 0,027% del total del país y el 99,72% de Venezuela es un lugar increíble, con gente maravillosa, con una comida espectacular y que era totalmente desconocida, porque recuerda que todo en Venezuela está dividida desde los grandes medios de comunicación en Caracas y el interior. Entonces nos metían en una gran masa amorfa llamada el interior, en la que no éramos capaces, la mayoría, porque hay algunos que sí viajaban, etcétera, pero la mayoría no fue capaz de descubrir ese país tan increíble que tenemos. Y lo hemos descubierto gracias a las personas que hemos conocido fuera de Venezuela, ¿no? Porque Madrid además tiene la hermosa característica de ser una ciudad multicultural, y eso es un gran atractivo para los venezolanos que han decidido emigrar a España, pues que seleccionan Madrid o que escogen Madrid, entre otras ventajas que tiene la capital. Y una cosa que a mí me ha pasado desde que estoy aquí es
precisamente porque en España está como muy bien diferenciada una región, o sea, una zona del país de otra en cuanto a sus características culturales, ¿no? Sí. Entonces, tú aprendes poco a poco como a distinguir, ay, mira, eso es típico de Andalucía, tal cosa es típica de Galicia. Y entonces, a mí me pasó que mi cerebro comenzó como a procesar información como por pedacitos, ¿no? Como por territorios. Y hacer la analogía con Venezuela comenzó a ser inevitable. Claro. Y entonces empecé como a poner en valor lo maracucho, lo oriental, lo llanero. Y cuando tú aprecias esa diferencia desde la distancia, te das cuenta de lo rico también, de lo culturalmente potente que es toda esa información. Que es Venezuela, porque uno habla del Oriente, pero es que aquí, por ejemplo, aquí en España, en el sur, una cosa es Cádiz, otra cosa es Sevilla, otra cosa es Málaga, otra cosa es Granada, otra cosa es Córdoba, y allá también, allá tenemos que las empanadas, vamos a hablar de las empanadas de Puerto La Cruz, son distintas a las de Cumaná, y son distintas a las de Carúpano, y son distintas a las de Margarita. Pero a la vez, Maturín tiene unas empanadas muy buenas, pero no son orientales porque Maturín es una mezcla entre llano con escudo guayanés. Sí. Entonces, es esa diversidad también que tenemos, y eso para mí, todo esto se hace una de las cosas más increíbles que he logrado yo al emigrar. Imagínate, conocer mi país desde el extranjero, qué increíble. Una de las cosas también, porque hablamos de qué es lo mejor de haber emigrado, en mi caso también ha sido como aprender a entender qué era exactamente aquello que me hacía sentir quizás tan incompleta. Cuando yo tomé la decisión de emigrar, yo tenía muchos amigos que emigraban, mira, por sus hijos, por darle un futuro mejor a sus hijos. Amigos que emigraban porque, bueno, no tenían de repente, una situación económica que les permitiera, ¿sabes? Sí. Que su familia tuviera mejor calidad de vida. Y yo veía todos esos casos y decía, pero ninguno de esos casos es el mío. Y sin embargo yo tengo, creo que más ganas que ellos, ¿no? De buscar otra posibilidad, otro horizonte en este momento. Y esa respuesta yo la encontré después que emigré. Fue cuando me di cuenta que es mi caso muy personal, pero yo lo que necesitaba era sentirme segura. Yo quería salir a la calle con seguridad. Yo me di cuenta que yo viví muchos años presa del pánico de poner el pie en la calle. Y sin embargo, yo no lo sabía. Eso era una generación de estrés tan fuerte para mí que me hacía tomar decisiones absurdas, como buscar alternativas para no tener que salir a la calle. Y yo no me daba cuenta, era muy inconsciente. Y ahora que me siento completamente libre de salir a la calle porque no tengo miedo, entiendo que esa era como mi gran motivación oculta, y haber emigrado me permitió descubrirlo. Por eso, cuando fui a Venezuela hace un par de meses, me di cuenta de lo cómoda que me sentía cuando sabía que estaba transitando de repente por una zona o por un área en la que también me sentía segura. Sí, es que eso también no es solo, ojo, sí, la inseguridad era muy dura, muy difícil, en tu caso más aún porque tú no manejas, entonces tú tenías que andar en transporte público, y andar en transporte público en el oriente venezolano es caótico y es horrible. Entonces tú no solo dependías de quien te pudiera llevar y traer. En mi caso yo tenía carro, pero también a mí me atracaron varias veces en Venezuela, a mí me secuestraron en Venezuela, y la inseguridad fue uno de los elementos, pero aunque parezca mentira, para mí el más importante fue los servicios públicos. Para mí, el estar en un sitio donde el agua no se me va, el internet no se me va, para mí el internet es la vida. Y entonces vivir en un sitio como, bueno, tengo entendido que de un par de años para acá es que han aparecido empresas con un mejor internet en Venezuela. Pero el internet históricamente fue una porquería en Venezuela. Pero el problema de la luz, el problema del agua, el problema del internet, el problema de las carreteras siempre destruidas, el problema de la corrupción de los funcionarios públicos, el problema de tenerle más miedo a la policía que a los delincuentes, o por lo menos por igual, el problema de la corrupción, el problema de la falta de respeto al tiempo de los demás, porque en el banco nadie le importaba tu tiempo,
el médico nunca le importó tu tiempo porque te ponía a esperar horas. En el banco tenías que esperar horas. En todos lados tenías que esperar horas para que te atendieran y a nadie nunca le importó tu tiempo. Y si querías tiempo rápido tenías que pagarlo. Esa decadencia moral, social, cultural, eso fue una suma de todo. Pero si tú me preguntas, realmente creo que la inseguridad, a pesar de todas las veces que estuvo mi vida en riesgo, a pesar de las veces que me dispararon para robarme, no fue lo principal, pero yo creo que lo que yo he aprendido y para llegar allá a ir redondeando, lo más importante para mí, lo mejor de emigrar para mí, es haber descubierto y confirmado que todas esas cosas que en Venezuela nos hacían creer que eran normales, porque desde los gobiernos, desde los personajes públicos, desde los grandes comunicadores, de los medios de comunicación, por activa o por pasiva, los políticos, nos hicieron creer que toda la decadencia de los problemas de servicios públicos, los problemas de corrupción, los problemas de la policía, los problemas de la inflación, los problemas de abastecimiento, todo eso era normal y no era normal. Y para mí lo mejor de emigrar fue descubrir que yo siempre tuve razón dentro de mi ser cuando yo decía, esto no puede ser normal. Y que estaba bien no resignarse a vivir así. Exacto. Entonces, con esa reflexión, y por favor suscríbanse, porque yo sé que después de esa muchos no van a querer suscribirse, pero por favor suscríbanse, porque siempre venimos con muchas cosas que, bueno, algunas veces les interesarán más que otras, pero suscríbanse, denle me gusta, comenten y, bueno, muchas gracias. Nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores.